infraestructura de transporte masivo. Acá vamos a presentar los siguientes temas: de la investigación, el marco teórico, la metodología de resultados y conclusiones. Y para esto, mencionar brevemente qué es el tema de investigación. El tema de investigación partió más de un análisis usuario de más de un estudiante de arquitectura. Esto entendiendo que las estaciones, por su congruencia, su confluencia de tantas personas, permiten que sea un parte fundamental en el desarrollo de la ciudad. Esto también sirve para potencializar la parte de las estaciones, las ciudades. Y acá, que pienso de una forma más desde adentro hacia afuera, cómo las estaciones o qué usos serían compatibles para complementar los servicios que ya presentan las estaciones, para así generar una mejor apropiación por parte de los usuarios y ya dinamizar más lo que tendríamos hoy como el sistema de movimiento. Acá empezamos a tener una pregunta en base al anterior: es qué tipo de usos serían compatibles con infraestructuras de transporte para después generar o entender cuál sería el objetivo general. En este caso es proponer estrategias arquitectónicas para la diversificación de usos en estas estaciones. Como objetivos específicos tenemos caracterizar la línea del metro de Medellín, reconocer usos compatibles con casos de estudio y formular categorías de intervención. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de este bagaje teórico que sustenta lo que estamos proponiendo en esta investigación en base a 4 conceptos clave que estamos tomando en cuenta. El primero de ellos es como tal que la infraestructura de transporte, más que entenderlo como la infraestructura desde la movilización de las personas en la ciudad, lo tomamos desde el concepto de los no lugares de Marauyé, donde nos damos cuenta que en este momento esas infraestructuras están haciendo un espacio frío que nada más sirven a un propósito muy específico, generando así espacios que no tienen ni representan ningún recuerdo, ninguna experiencia memorable para esos usuarios. Por eso lo articulamos con el segundo concepto clave, que es el espacio público, donde hablamos primero de una escasez del espacio público en la ciudad contemporánea, sustentado con autores como por ejemplo Solá, que habla y describe el espacio público como el espacio de congregación de las personas. Aquí vemos que en el sistema de transportes metro, que es de nuestro objeto de estudio, presentamos esa gran congruencia y confluencia de personas que pueden llegar a sentirse acompañados entre ellos, generando el espacio público. Esta investigación está basada en la teoría de OTs, pero más que desarrollar la teoría, busca complementarla con un nuevo concepto, ya que la teoría de OT, o desarrollos orientados al transporte, lo que busca es pensar desde la estación como núcleo del desarrollo urbano hacia afuera, desarrollando todas sus cercanías de forma paralela, mientras que nosotros lo que estamos pensando es cómo desarrollar la estación hacia adentro, con el cuarto objetivo, que sería el cuarto concepto, que son los usos, o mixtura de usos para desarrollar esto. La metodología la hacemos en base a 4 fases. La primera ya la explicamos en base a este estudio teórico que resumimos con el mapa conceptual. En las siguientes fases las vamos a ir explicando en base a que vemos parte de los resultados parciales que fuimos recolectando a través de la investigación. Por ejemplo, la segunda fase es el estudio de referentes. Por favor, pasa. En el estudio de referentes vamos a ver que generamos unas fichas donde investigamos 3 estaciones con el contexto latinoamericano y 3 estaciones de otros contextos, una norteamericana y otras 2 europeas, que nos permiten disipar esa principal duda acerca de si es posible compatibilizar estos usos con las infraestructuras. Y nos damos cuenta de que en la mayor parte del mundo se está presentando esto incluso desde mucho antes. Pasa por. Encontramos también la tercera fase, donde ya empezamos a desarrollar un análisis de nuestro contexto específico, donde vamos a ver unas fichas de observación del sistema metro en la línea A. En esta tercera fase de la investigación, lo que hicimos fue caracterizar toda la línea A del sistema metro de Medellín, que es el eje principal de movilidad de transporte masivo en la ciudad, a través de
a través de entender sus contextos brevemente, viendo con herramientas satelitales qué se encuentran los contextos. De esa manera pudimos encontrar similitudes, contextos específicos que podían ser agrupados para generar una caracterización del sistema. En ese caso llegamos a ese diagrama de caracterización que lo que nos permite es entender que hay 4 tipos de estaciones dependiendo de la demanda, donde las tipo A son las estaciones de mayor demanda, donde siempre hay flujo de personas, y la D, las más pequeñas, donde siempre son zonas valle. Y esto acompañado de un numeral que lo que representa son justamente esos tipos de contexto que encontramos. En este caso, para nuestra investigación, nos enfocamos en las categorías tipo C2, las cuales son estaciones medianas en un contexto donde predomina la vivienda y hay varios equipamientos en el entorno. Aquí podemos ver entonces también parte de esos resultados parciales donde empezamos a observar las 4 estaciones específicas, las cuales fueron Tricentenario, Caribe, Aguacatala y Prado, las cuales son las tipos C2 que identificamos. En diferentes estancias tenemos 3 tipos de fichas de investigación. La primera, que es desde la normativa y desde la información que podemos obtener en el DANE de la demografía, desde las dinámicas sociales y desde la infraestructura física. Y en la cuarta fase vamos a hablar acerca de la recolección de información cualitativa, donde ya le preguntamos al usuario y a expertos qué opinan del tema que estamos tratando. En estas encuestas encontramos que más del 60% de las personas que entrevistamos están de acuerdo con nosotros de que el metro debería ofrecer más, de que no están satisfechos con la cantidad de servicios que el metro presta, ya que el pensar de que simplemente transportarse en el metro es suficiente es estar un poco arcaico con las necesidades de la ciudad contemporánea. Y nos dan una gran pista con esta última pregunta de qué querrían que colocáramos en las estaciones, donde se ve que las personas nos dicen que les gustaría que hayan espacios de salud y culturales. Para también complementar el estudio y poder también articular con lo que estamos viendo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a 4 expertos, entre ellos 2 de Medellín y otros de Venezuela, en el cual generamos un gráfico de esto. Esto es importante ya que nos ayuda a generar unos conceptos claves que van a incluir en la matriz y también en lo que es el proyecto final o la propuesta. Con esos tipos de análisis hicimos estos tipos de conceptos que nosotros llamamos categorías de intervención, que cada arquitecto, bajo ese síntesis de gráfico que hicimos, generamos como unos tipos de uso, que serían la apropiación, las necesidades específicas, la articulación y la rentabilidad. Esto nos ayuda a poder entender la matriz y poder construirla, entendiendo que acá lo que tenemos es un flujo de información donde tenemos verticalmente los factores que influyen en este tipo de uso, y al final ya tenemos un uso que es lo que corresponde a cada estación y cada tipo que hablamos en la diapositiva anterior. Ya entendiendo esto en cuenta, entendimos que ya tenemos unos usos y la forma de poder generar la articulación de los espacios. Aquí lo que vemos es programa de circulación que se complementa con los encastres que nos ayuda a articular mejor los usos que queremos proponer en la estación. Voy a resaltar que lo que se propone, como lo vemos en estos siguientes gráficos, es que se va a generar un segundo nivel. En este caso vamos a hablar de una de las estaciones que es Tricentenario, donde tenemos los usos de biblioteca, aula cultural, coworking, también locales comerciales de primera necesidad, todo esto teniendo en cuenta la matriz. En esta tenemos el dimensionamiento y los usos, que como dije anteriormente, es poder construir sobre las estaciones, teniendo en cuenta que el área que se puede utilizar es la plataforma actual. Esto entendemos que generamos unos porcentajes de que debería tener cada uso. En este caso, la biblioteca es 50%, la cultural 20%, coworking 20% y lo que es comerciales el 15%. En esta podemos explicarla con una forma más concreta de lo que estamos generando, aprovechando la estructura ya existente, generar como toda esa tipología de uso que estamos explicando y ya proponer como que una fachada o una cubierta que nos ayude a también articular todo lo que estamos proponiendo. Acá tenemos una planta que es también una forma como podríamos generar esos encastres, esos usos y una sección programática que lo que nos
esos nodos como de habitar el metro. Acá tenemos el resultado de los resultados finales con el circular completo. Para dar las conclusiones a nivel proyectual, tuvimos en cuenta el desarrollo de las 4 estaciones, que obviamente por motivo de tiempos nada más mostramos la del Tricentenario. Empezando con las conclusiones, encontramos que en la mayoría de estas propuestas a nivel arquitectónico que desarrollamos, hay un uso ancla que es de más o menos el 50 o el 40% de la plataforma, ya que siempre hay un uso que resalta por la necesidad en su contexto. También de que aunque partimos la misma tipología de estaciones, la C2, en ninguna de las estaciones se repitió un uso. Eso quiere decir que aunque las estaciones en su infraestructura física sean iguales y en sus similitudes del contexto, cada contexto particular va a requerir un análisis desde la matriz para poder identificar los usos que sean precisos para esa zona. También encontramos de que no todos los usos se hacen en bloques macizos uno detrás de otro, que aunque sean unas secuencias, hay espacios que requieren unos usos abiertos, como podrían ser huertas o coworkings, y otros espacios que sí requieren cerrarse, como bibliotecas y museos, ya que requieren una controlación de temas como ventilación y iluminación. Y la última conclusión, ya a nivel del ejercicio como tal, es que traspasamos el objetivo principal que teníamos, ya que nuestra primera idea era llegar hasta la conclusión urbana de los usos, y a medida que nos dimos cuenta de lo factible que eran las propuestas de las nuevas plataformas con los usos, nos permitió llegar a indagar acerca de la parte arquitectónica, incluso proponiendo posibles intervenciones en las 4 estaciones. Muchas gracias. Bueno, Juan José y David, yo creo que ustedes son más nuevos que el metro. No sé cuántos años tengan, pero el metro está cumpliendo, este año cumple 30 años, si no estoy mal, creo que es correcto, el 95, y no se ha terminado de hacer. Siempre salen más necesidades, hay muchas más personas en la ciudad, o sobre todo en edad laboral, que son los que más usan frecuentemente este sistema de transporte. Entonces, es un tema muy pertinente a seguir trabajando porque se está construyendo. Incluso hay estaciones que no habilitaron nunca la otra salida, como pasa creo que es en Aguacatala, que uno tiene que hacer el recorrido en toda la pasarela, salir, volver. Y considero que es pertinente y que son soluciones que se pueden aplicar. No sé si como modelo, como todas. Sin embargo, acá yo quiero dar como un aporte, y es que tenían 4 estaciones como caso de estudio, las escogieron con un criterio que ustedes ya lo deben tener muy claro, por eso las trabajaron. Sin embargo, hablaron del no lugar y de experiencias memorables. Son 2 cosas que aparentemente son opuestas, como son no lugar y no pasa nada y la gente no recuerda. Y yo creo que si les pregunto a todos, a sus papás, a ustedes, todos tenemos una experiencia memorable en el metro, buena o mala. Pero sabemos que allá alguien se cayó, que me tocó resguardarme de una balacera, que en un aguacero pasó esto, que el metro se quedó parado y me tocó esperar 1 hora en hora pico hasta que arrancara. O sea, el metro tiene una memoria de ciudad y tiene un impacto en todos los ciudadanos y en la cultura metro. Pero más allá de lo que pasa en la emoción, que sabemos que es importante, como lo mencionaron sus compañeras, es un tema que me queda faltando, y es, no sé si es a nivel más personal, pero como arquitectos fallamos mucho en algo, y es en mostrar solo la arquitectura en planta, o mostrarla en un 3D, pero en metros cuadrados se resuelve la vida. Digamos, uno en metros cuadrados piensa, conecta, distribuye, pero la arquitectura se vive en sección. Cuando uno entiende la sección, pone vida y pone la vitrina hacia la ciudad. Entonces, como una sección del metro,
en la que digas que esta estación, cuántas de esas estaciones eran a nivel, subterráneas, elevadas de los casos de estudio, y cómo nuestro metro tiene unas estaciones que es muy paradójico, porque todos tenemos, los que usamos metro, creo que todos lo hemos usado alguna vez, sabemos que hay que subir y bajar escalas como si no hubiera mañana. Y nos quejamos en un edificio para subir 3 pisos y no hay ascensor o 4, pero los invito solo a que hagan el ejercicio. ¿A cuántos niveles de una vivienda tradicional equivale subir a una estación del metro? Ahí les dejo la tarea. ¿Por qué? Porque aunque la estación sea a nivel, hay que subir, caminar, bajar. Si es elevada, hay que subir y entrar. Siempre el tema de la movilidad, más que la movilidad que lo conectan con otros trabajos, es, bueno, ¿y qué pasa en los bajos del metro? Es un problema gigante. Entonces ustedes le están colocando como una gorrita a la estación, y en esa barra, en esa pila, agrupan un montón de necesidades. Y en unas estaciones puede funcionar muy bien. No sé cómo van a meter la gente porque no cabemos en la plataforma, pero lo tienen resuelto, lo tienen pensado, se evidenció. No sé, y mi pregunta es, ¿pensaron en los bajos del metro? O sea, es un problema grande, y tenemos la zona desde Hospital hasta Parque Berrío con los bajos del metro, que si lo vemos no en metros cuadrados, sino en metros cúbicos, es mucha área subutilizada, y que está requiriendo a grito de la ciudad que hagamos algo con eso. Bajo, por favor, volvete a la matriz un momentico. ¿Nos pueden devolver, por favor, al gráfico largote? Mire, esa imagen es muy linda. ¿Qué pasaría si estuviera invertido y la vida pasa debajo del metro? Bueno, para responder esas 2 preguntas, lo primero me parece que quisimos darle un enfoque al proyecto de investigación justamente desde lo que no se ha hecho. Hemos visto en referentes incluso que se han hecho en la universidad, justamente las personas analizan el sistema metro en tramos entre estaciones y justamente hablando de lo que pasa en la parte urbana. Nosotros quisimos enfocarnos en qué está pasando dentro de la estación, porque si estamos hablando de la teoría de Otis, que la estación es el núcleo de la ciudad, donde yo llego y me distribuyo al resto de espacios que están a mi merced, debería tener unos espacios que realmente respondan a hacer ese núcleo de gran importancia. Y vengo aquí a la matriz para recordar la estación Prado, que es una estación de tipo elevada con entrada plazoleta, que es la única de las 4 estaciones que nosotros realizamos, donde no se hace una plataforma elevada, sino que los usos quedan justamente a nivel. Y en ese caso podemos ver que tratamos de evidenciar esa problemática acerca, por ejemplo, en la estación Prado, con esa cantidad de comercio informal, al darle el uso ancla, que es el 50% de ese primer y segundo nivel de la estación, en un mercado de segundas oportunidades. Entonces, justamente la idea de que genere esa matriz es que esta metodología se pueda evaluar en todos los tipos de estación, ya especificando las especificaciones. Pues. Una recomendación, mira que lo tienen ahí, a veces mostramos lo bonito, claro, y es mejor mostrar un esquema explotado con todo ordenado, pero el caos hace parte de la vida. O sea, ese caos cuenta y a veces no lo mostramos. Y yo creo que todos los alcaldes que han pasado por esta ciudad en los últimos 10 años no quieren que les hablen de Prado, por lo que está pasando, y es una realidad. Pero uno dice, esto es muy feo, es miedoso, pero a veces uno camina por ahí, si uno va con ojos de arquitecto, sin llevar muchos lujos encima, es una experiencia que se tiene que permitir vivir, porque uno ahí ve de todo. Entonces ve el negocio de las segundas oportunidades. ¿Por qué están ahí? Porque tumbaron el bazar de los puentes. ¿Y qué pasaba en el bazar de los puentes? No, es que habían plazas de vicio, había no sé qué, pero es como, lo tumbamos, hay un proyecto que en algún momento de la vida se va a ejecutar súper lindo en un render, pero la gente vivía de ese comercio. Me sacan de acá, me voy para acá. Pero esto permite otro lado oscuro que no es tan bueno, pero la ciudad hay que ordenarla de forma tal que funcione, porque es que estas personas que están vendiendo acá, muy posiblemente son las que habitan arriba en la ladera y tienen que bajarse hasta el centro a conseguir el sustento. Y debajo, en la plazoleta de Prado, hay un mall comercial
que pasa de todo y se vende y hay gente y hay cliente para todo. Entonces es como entender la ciudad por clases sociales, no segregándolas, sino entendiendo la necesidad. El coworking puede funcionar muy bien. Cuando hablaban de los perfiles demográficos, hay una población residente, muy bien, pero en estas zonas del centro es una población flotante, y en la noche, si no pasen, pues no hagan el ejercicio en la noche que no vuelven, pero en una hora del día hay mucha vida, pero luego con esa ciudad que no tiene ojos en la noche, es un lugar inseguro. Entonces es como, el metro siempre va a tener esos temas, no sé, le estaba diciendo a Laura que en los últimos años he visto como un par de trabajos que le están apuntando al metro, porque se está viendo que hay una necesidad por intervenir lugares, pero la cosa es, ¿el metro está entendiendo esto o lo está pensando solo desde la movilidad? O sea, es también como que acá debería estar sentado alguien del metro y mirando, venga, ustedes tienen todo el componente del dato que nos hace falta, entendieron la problemática y ellos son los que resuelven, pero eso no se resuelve desde la oficina, ni viendo GIS, eso se resuelve entrando al lugar y mirando lo que está pasando. Entonces los invitamos. Sí, nos invitaron, bueno, después les hacen llegar el pésame por no haber estado acá. Muchas gracias, felicitaciones.